Aleluya, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso Señor. Qué bueno es el día de hoy poder levantar nuestro espíritu delante del Padre y poder honrarlo a Él como Él se merece, entregando todo nuestro ser, disponiendo nuestro corazón profundamente para darle a Él la alabanza y la adoración que siempre merece. Recuerde usted que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Bienvenido en este momento a la transmisión en vivo de este ministerio Fe y Milagros. Para este servidor José González es un honor y un privilegio el poder compartir en este instante la maravillosa palabra del Señor con todos aquellos que están en este momento en sintonía y muchos que van a estar mirando posteriormente esta programación. Le invito desde ya a ser un evangelista, a ser alguien que decida anunciar el evangelio tan solamente dándole compartir a este mensaje para que muchos otros también puedan recibir la palabra de Dios y ser edificados a través de ella. En esta ocasión, hermanos, yo sé que el Santo Espíritu de Dios nos va a hablar de una manera especial a través de su maravillosa palabra, y esta palabra va a refrescar nuestro espíritu, porque la Escritura nos ha enseñado y hemos venido platicando acerca de esto, que cuando hay disposición de un pueblo, el Espíritu no tiene límites para moverse. Cuando hay una disposición en un pueblo, el Espíritu Santo se mueve conforme su placer, conforme Él así lo desea. Donde hay un pueblo que desea recibir, y escuche bien esto, donde haya un pueblo que desee recibir, el Señor se mueve. Donde haya un pueblo que esté apercibido y desea algo diferente, el Señor se mueve. Donde haya una palabra y esta palabra se reciba, entonces el Señor se mueve. El Señor siempre está dispuesto a moverse, pero el Señor desea que usted y yo estemos dispuestos a recibir esa palabra que realmente puede hacer cosas poderosas en nuestras vidas. Comprendemos entonces que el Señor se moverá en cada momento en aquel pueblo que decida y quiera que esto sea así. Cuando alguien decide y alguien quiere realmente recibir algo de parte de Dios, entonces Dios hace. Cuando un pueblo está atento a la voz de Dios, déjame decirte que ocupamos estar atentos a la voz de Dios. Estar atentos es tener esa disposición completa y plena, exclusiva, tan exclusiva delante del Señor que no hay nada más que en este momento tenga relevancia, tan solo escuchar el mensaje, la palabra de Dios, porque donde hay un pueblo que está receptivo, entonces el Espíritu de Dios se mueve. Cuando es así, sabes, y ponemos en acción la palabra, no solamente el hecho de decir amén, sino que ponemos en acción esa palabra, el Señor entonces empieza a moverse. Sino que cuando el pueblo dispone el accionar esa palabra, o sea, el hacer esa palabra, el vivir conforme a esa palabra, porque esto es tan importante, y el creer a esa palabra que Dios está dando, que Dios está hablando, entonces el Espíritu Santo de Dios se mueve. Porque ya no somos llamados, déjame expresarme de esta forma, ya no somos llamados a ser tan solamente oidores de la palabra, somos llamados a ser hacedores de ella. Así que cuando ese pueblo se dispone, entonces el Espíritu Santo de Dios se mueve y hace cosas maravillosas, transforma nuestras vidas, nos renueva. Esa presencia del Espíritu Santo de Dios nos restaura. Esa presencia del Espíritu Santo de Dios hace milagros. Ocurren señales y prodigios, cosas que aún siquiera han subido al pensamiento de hombre. Así que el Señor nos habla que a través de la palabra hay poder.
Escucha eso. A través de la palabra hay poder para todos aquellos que desean vivir en la palabra. Es que ocupamos aprender a vivir en la palabra. A vivir en la palabra es activar la palabra. Activar la palabra es darle valor a la palabra. Cuando usted y yo estamos dispuestos a darle ese valor realmente que la palabra requiere, las cosas empiezan entonces a cambiar en nuestras vidas. Porque no es solamente escuchar, hay que poner por obra esa palabra. Por tanto tiempo, tantos creyentes han estado escuchando la palabra, pero no le han dado el valor. Tantos creyentes han estado escuchando la palabra, pero no la están viviendo. Tantos creyentes han escuchado la palabra, pero no la están poniendo en obra y en práctica. Así que Dios nos llama la atención a entender que debemos de accionar esa palabra. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios tiene poder y se manifiesta en aquellos que realmente lo anhelan, en aquellos que realmente entonces la activan. Porque cuando el Señor, el Salvador, anduvo en este mundo, en esta tierra, Él mostró en diferentes escenarios muchas manifestaciones de su gloria. Mostró el poder que había en ella a través de la palabra. Mostró el poder de la sanidad, el poder de los milagros. Mostró el poder de la resurrección. Mostró el poder de todo aquello que usted y yo podamos imaginar, aún en relación con la naturaleza, aún echando fuera demonios. En fin, el Señor mostró el poder que había sido dado a toda la iglesia a través de la palabra. Pero para que esto esté en nosotros, debemos de darle valor a la palabra de Dios entonces. Si recuerdas, porque sé que es así, en la palabra del Señor hay un evento de los tantos, un evento maravilloso donde el Señor Jesucristo estaba allí y Él hace multiplicar los panes y los peces, Él hace multiplicar panes y peces. Ahí mucha gente se encontraba reunida, dice la palabra de Dios que había más de 5,000 hombres ahí reunidos. Había mucha gente, era un tiempo posiblemente caliente, ya el sol se estaba poniendo allá en el horizonte y aquella gente estaba ahí escuchando la palabra de Dios. Todos estaban recibiendo aquello que el Señor estaba anunciando, aquellas palabras maravillosas y poderosas que estaba dando a aquel que había sido enviado por el Padre para dar a conocer algo diferente, algo importante. Pero en medio de todas estas cosas, dice la Escritura, que de pronto se le acercan algunas personas. Estas personas se le acercan y le hacen una pregunta al Señor. O más bien no diría ni pregunta, le dan un consejo a Jesús. ¿Sabe usted? En ocasiones muchas personas se acercan a Jesús para darles consejos. En esta ocasión la palabra nos enseña que cuando ya anochecía, en el libro de Mateo capítulo 14 verso 15, para ser más específico, dice la Escritura: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan a las aldeas y compren algo de comer. Así que cuando esto estaba ocurriendo, dice la Escritura, que se le acercó unos de los discípulos y empezaron a darle un consejo a Jesús, porque ya se hacía tarde, ya se acercaba el ocaso, y por tal razón ellos decían: hay demasiada gente, despídelos, envíalos a las aldeas para que compren comida y comen, porque ya ellos tienen que tener hambre en este momento. Oiga usted qué cosa más interesante lo que está ocurriendo. El Señor entonces responde a esta inquietud de aquellos discípulos y les dice: bueno, entonces denle de comer a ellos. Denle de comer a cada uno de ellos. Denle de comer, dice el Señor Jesús.
Esto realmente es muy interesante porque por supuesto él sabía con toda claridad de que no habían los medios económicos en ese instante para brindar alimentación a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Así que aquello era una cantidad amplia de gente. Así que yo podría preguntar por qué entonces el Señor lo dijo, si esto no tenía una posibilidad económica en ese instante para brindarle dinero y comprar alimento a todos. Porque en lo natural, para aquellos que piensan en lo natural, siempre les hace falta cosas. Siempre hay necesidad de algo más, porque el pueblo estaba ahí. Es posible que el pueblo tuviese hambre. Escucha bien, es posible que el pueblo en ese momento tuviese hambre, pero ellos estaban esperando algo. Dice la palabra que nadie estaba inquieto, o sea, todos estaban poniendo atención, todos estaban atentos a lo que se estaba hablando. La palabra de Dios estaba siendo recibida por aquellas personas que se encontraban ahí. Era algo diferente lo que venía, pero algunos de sus discípulos se le acercan a él y le dicen: Señor, despídelos. Es que mire, ya es tarde, posiblemente ya ellos tienen hambre, tienen que irse a algún lugar a comprar alimentos, porque hay niños, porque hay mujeres, hay adultos, hay gente que en este instante posiblemente no podrá movilizarse por sus propios medios. Así que le aconsejamos que los despida, que los envíe a sus casas, que haga algo por ellos. Escucha eso. Qué cosa más tremenda todo lo que estaba pasando en ese preciso momento. Pero posiblemente, y la realidad es esa, posiblemente muchos de ellos no tenían los medios económicos para ir a comprar alimentos. Recuerda que habían familias con niños, que habían personas que estaban enfermas y requerían algo más que solamente comer. Es más, todos aquellos que estaban ahí en ese momento estaban realmente atentos a la palabra de Dios. Pero sus discípulos llegaron y le aconsejaron: Señor, despídelos. Ahora, si leemos la palabra de Dios, si usted y yo nos detenemos para leer este pasaje bíblico, dice ahí la escritura que la gente decía que tenía hambre. Dice ahí la palabra de Dios que aquellos estaban solicitando comer. La palabra de Dios no dice nada acerca de eso. La palabra de Dios lo que nos indica con toda claridad es que estaban atentos al mensaje, estaban atentos a la palabra, porque querían algo diferente, porque deseaban realmente que algo aconteciera sobre sus vidas, que la sobrenaturalidad de Dios se manifestara. Estaban ahí porque ellos tenían sed de parte de Dios, atentos, no importaba el tiempo por el cual estuviesen ahí esperando, pero estaban deseosos de algo. Saben, sí, efectivamente había pasado mucho tiempo, ya estaba oscureciendo, pero tenían sed de Dios. Tenían pasión por Dios, esperaban algo más, esperaban algo sobrenatural de parte de Dios. Mi pregunta es, hermano, ¿qué estás esperando de parte de Dios? ¿Qué estás esperando en este momento que ocurra en tu vida? Simplemente serás como aquellos discípulos que dicen: despide a la gente, ya tengo hambre, ya estoy cansado, posiblemente tengo tantos días de esperar o tanto tiempo de esperar algo mayor a lo que he visto a través de mi vista natural. Así que, ¿qué tengo que hacer? Nadie decía nada acerca de esto, pero los discípulos sí estaban allí. En el verso 15 del capítulo 14 del libro de Mateo dice: cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud que vayan a las aldeas y compren. Entonces, cuando hay uno solo, y escucha esto, uno solo que piensa naturalmente, puede afectar a muchas personas más.
Y es que tantas personas están acostumbrados a pensar tan sencillamente, tan naturalmente, que solamente buscan respuestas naturales. Así que Jesús, de una manera simple, les dice: entonces, si esto es así, denle de comer a ellos, aliméntelos. Y entonces ellos inmediatamente empiezan a analizar cómo van a hacer para alimentar a más de 5,000 hombres. Y no se estaba contabilizando las mujeres ni los niños. ¿Cómo esto iba a darse entonces? Ellos empiezan entonces a tratar de analizar de que no habían medios económicos para poder ir a comprar tanta cantidad de alimento. Y la primera respuesta natural que ellos tenían era: envíalos entonces a las aldeas para que cada quien se compre lo que necesite, que compre lo que él quiera, que lo haga a su manera. Me estoy dando a entender de que simplemente estaban buscando una alternativa natural. ¿Cuántos creyentes hoy día están buscando alternativas naturales para todo lo que pasa en medio de sus vidas? Ante toda circunstancia o toda situación, inmediatamente viene la naturalidad, aquello que por naturaleza nos mueve a buscar las soluciones que las cuales yo tengo alcance, las soluciones sencillas. La mente nos juega estas pasadas constantemente. Así que el Señor se devuelve a ellos y les dice con claridad: entonces denle de comer a ellos, denles de comer. Pero inmediatamente entonces ellos empiezan a mirar uno al otro y dicen: es que son muchos. Una respuesta natural también. Son muchos, sí, efectivamente eran muchos los que estaban ahí reunidos. Entonces el Señor sabía que había muchas personas, ya Él lo entendía. Él sabía todo lo que estaba pasando. Pero ellos no dejaban de pensar de manera natural. Todo su pensamiento era completamente natural. El verso 16 de ese mismo capítulo del libro de Mateo dice: Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Es que mire, si ellos se iban, si se despedía la multitud, escucha lo que voy a decir, ¿usted cree de que ellos iban a regresar posteriormente? ¿O regresarían al día siguiente? La respuesta es sencilla: no, ya no iban a regresar. Así que Jesús les estaba diciendo algo contrario al pensamiento humano que aquellos discípulos tenían, a su pensamiento natural, a su raciocinio, de que hay que despedirlos. Jesús les estaba diciendo: no hay necesidad de despedirlos, denle ustedes alimento. Ellos están esperando algo que ustedes todavía ni siquiera están pensando. Pero ellos están buscando algo más. Hay tantas personas que a veces creemos conocer la palabra de Dios de tal magnitud que tenemos la respuesta supuestamente para todo, pero todas las respuestas son naturales. Todas las respuestas son humanas. Todas las alternativas son completamente naturales. Y no permitimos que lo sobrenatural entonces empiece a fluir. No comprendemos cómo Dios puede hacer algo, así que buscamos respuestas naturales. Era lo que los discípulos estaban haciendo en ese momento. Y aún tenían otras posibles alternativas, pero todas eran naturales, y toda alternativa natural nos limita. Toda alternativa natural no nos permite ver más allá, no permite que nuestros ojos puedan mirar realmente que Dios puede moverse de una manera diferente. Porque lo natural es así. No, lo natural nos hace depender completamente de aquello que vemos. Y lo que ellos estaban mirando en ese momento era algo diferente. Tenían una estructura mental tan fuerte en sus vidas que no les permitía mirar más allá de eso. Hoy día, muchos creyentes de igual forma tienen esas estructuras mentales que le limitan que lo sobrenatural empiece a fluir. Porque solamente buscamos las alternativas meramente humanas, meramente naturales. No observamos más allá. Y llegó el punto donde los discípulos se quedaron sin alternativas. Ya no habían respuestas más
Así que en ese momento es bien interesante, porque quiero mencionarlo claramente. Lo natural nos limita. Si pensamos en lo natural, vivimos naturalmente y no podemos avanzar hacia algo más. Así que mira lo limitado que es. Mira lo limitado que es simplemente. Por eso el Señor los confronta y les dice: denles de comer, denles de comer, hagan algo, denles de comer a cada uno de ellos. Pero ellos se quedaban ahora mismo estacionados en esa posición diciendo: ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podremos nosotros hacer? ¿Cómo nosotros podremos hacer algo más? Yo pregunto, ¿habían visto en algún momento el poder de Dios a través de Jesús? ¿Habían mirado algún milagro anteriormente? Les voy a dar la respuesta. Claro que sí, habían mirado lo sobrenatural que era caminar con Jesús, pero en ese momento no lo entendían. Simplemente todo rondaba en su vida, en su propia vida, en razón del raciocinio, de su pensamiento, de cómo podían hacer algo más. Pero se les olvidó que al frente de ellos estaba el poderoso. Se les olvidó que al frente de ellos estaba aquel que para él no hay nada imposible. Que al frente de ellos estaba el Señor de señores y el Rey de reyes. Dejaron de mirar y dejaron de pensar que el hacedor de milagros estaba al frente de sus vidas. Dejaron de mirar que aquel que abre camino donde no hay estaba al frente de ellos. Y esto realmente, hermanos, debemos de meditarlo hoy día. ¿Cuántos de nosotros olvidamos que tenemos a aquel poderoso que camina con nosotros? ¿Cuántos de nosotros olvidamos que el Señor de los milagros está al frente nuestro? ¿Cuántos de nosotros olvidamos que aquel para el cual no hay imposibles hoy está delante de nuestras propias vidas, junto a nosotros, para que algo portentoso ocurra? Porque simplemente miramos entonces lo natural. Porque el Señor Jesucristo, aquel que había sido enviado por el Padre a esta tierra, Él caminaba en lo sobrenatural. Déjame decírtelo una vez. Él caminaba en lo sobrenatural. Él dependía del Padre y caminaba en lo sobrenatural. Dios te llama a ti, Dios te habla a ti hoy para que tú y yo comprendamos la necesidad de caminar en lo sobrenatural. La necesidad de dejar el pensamiento natural que nos limita día tras día y no nos permite avanzar, que no nos permite ver que hay más. Simplemente considerar las 4 escasas posibilidades que tenemos. No, hay más, hay más. Dios tiene más. Dios tiene cosas mayores para tu vida y para la mía. Así que esto realmente es maravilloso. Ellos dicen: Señor, aquí estamos. Aquí estamos delante de tu presencia. Ya agotamos las alternativas. Todas las presentamos delante de ti. Así que el Señor habla a la vida de este hombre, de estos hombres que llegaron y les dijeron: denles de comer, denles de comer, denles de comer. Ellos no necesitan irse, no es necesario, simplemente aliméntenlos, denles lo que ellos necesitan. Hoy el Espíritu de Dios va a hablar a nuestra vida lo que usted y yo necesitamos. Nos va a alimentar de la manera correcta. Va a proveer algo en nuestro espíritu que traerá un cambio. Y ese cambio será maravilloso porque es lo que Dios tiene para nuestras vidas hoy. Así que desde ya les estoy diciendo, las soluciones naturales son soluciones pasajeras. Son soluciones momentáneas. Son soluciones sin poder, sin considerar a Dios, sin pensar que el Señor de los milagros está caminando alrededor nuestro. Las soluciones naturales caminan sin el favor de Dios, porque el favor de Dios camina con lo sobrenatural. Espero que usted esté recibiendo esta palabra donde
usted se encuentra, porque muchos hoy día caminan naturalmente conociendo la palabra de Dios, pero no le han dado el suficiente valor a esa palabra para que algo mayor empiece a acontecer. Así que, ¿qué estaban diciéndole los discípulos a Jesús? Que se vayan, que gasten el dinero que tenían o que no tenían, que busquen cómo alimentarse. Pero Jesús les dice con toda claridad, vamos a darles de comer. El verso 6 quiero recalcarlo nuevamente. Dice la Escritura, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle de comer simplemente, denle de comer. Y no era que el Señor no sabía lo que estaba pasando, simplemente les quería comprobar a ellos mismos lo limitado que es caminar naturalmente. Porque caminándolo naturalmente no podemos avanzar con lo que Dios tiene y Dios quiere. Así que el Señor simplemente les estaba diciendo, yo puedo proveer, yo puedo hacer algo más. Hay palabra de provisión, pero simplemente era necesario entonces dejarlo natural para empezar a caminar en lo sobrenatural, en lo que Dios quería. Por eso tenemos que darle valor a la palabra, tenemos que darle valor a la promesa y hay que darle valor al poder de Dios, porque cuando esto es así, entonces lo sobrenatural empieza a fluir libremente y muchas cosas empiezan a acontecer. Y recuerda, primero es lo sobrenatural para que luego en lo natural, eso sobrenatural empiece a ser manifestado. Todo ocurre primero en lo sobrenatural para que se manifieste en lo natural. Así es como acontece. Así que todo esto se estaba gestando, todo esto se estaba dando en ese momento. Muchas de estas cosas estaban ocurriendo. Ahora, cuando hablamos de darle valor a la palabra y darle valor a la promesa, es que debemos de aprender a caminar en ella. Debemos de aprender a vivir en ella. Es algo constante, es algo diario, no es algo ocasional como muchos creyentes el día de hoy toman la palabra. Es que lamentablemente tantos creyentes ocasionalmente leen la palabra de Dios, ocasionalmente buscan de Dios, ocasionalmente oran. Muchos creyentes viven en esas condiciones, pero desean que la sobrenaturalidad de Dios se manifieste. No va a ocurrir si somos ocasionales en Dios. Ocasionalmente pienso en ir a la iglesia, ocasionalmente pienso en hacer algo por la causa del reino de los cielos. No, nosotros debemos de entender que es algo diario, algo constante. Así que Jesús se quedó mirando a la multitud y le dijo a la multitud que todos se sentaran, que todos en ese momento se recostaran. Les dijo así, todos siéntense, todos siéntense brevemente. Jesús pidió esto y con palabras sencillas solicitó unos peces y unos panes que habían por ahí. Y entonces dice la palabra que él hizo algo importante. Escucha bien. ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Cuando solicitó los panes y los peces. ¿Qué hizo Jesús? En ese momento dice la palabra que él glorificó a Dios y los bendijo. No dice la palabra de que él pidió ayuda al Padre diciendo, Padre, haz algo, Padre, haz un milagro, Padre, multiplica estos peces y estos panes. No dice la palabra que él oró fervientemente para que algo ocurriera. Simplemente los presentó delante del Padre y los bendijo. Eso fue todo lo que hizo. No fue más allá. Muchos creyentes entonces el día de hoy estamos orando fervientemente, Señor, multiplica, Señor, multiplica, Señor, multiplica los peces, multiplica los panes, Señor, haya provisión, Señor, mire que te pido así, que te pido de esta forma. Pero Jesús simplemente levantó su mirada a los cielos, dice la palabra, y bendijo la provisión, bendijo lo que ya había. Y en ese momento algo sorprendente empezó a acontecer. Hubo multiplicación de peces y multiplicación de panes, y toda la multitud entera comió y sobreabundó los alimentos en medio de todos, tras aquella bendición que el Jesús eterno, él presentó ante el Padre. Simplemente dice la palabra,
y los bendijo. Y los bendijo. Entonces yo preguntaría, ¿y cómo es esto? Él no levantó una oración tan poderosa. Simplemente dice la Escritura que los bendijo, los peces y los panes. Él no pidió, él simplemente los presentó. El libro de Mateo 14, 19, dice la Escritura, entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los peces, y los discípulos a la multitud. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús simplemente bendijo? Te voy a explicar. Número 1, porque Jesús caminaba en la palabra. Jesús caminaba día a día en la palabra. Simplemente caminaba en la palabra, y cuando él le daba valor a la palabra, porque caminaba en la palabra, caminar en la palabra es darle valor a la palabra, entonces le estaba dando automáticamente valor a la promesa. Y él sabía que el Padre cumpliría la promesa que estaba escrita en su palabra. Así que simplemente avanzaba, simplemente lo presentaba y lo bendecía. No necesitaba orar, él estaba todo claro en su mente y en su espíritu de que Dios era el Dios proveedor. Que su nombre era Jehová Jireh, el proveedor, el hacedor de todas las cosas. Así que simplemente él presentaba, él caminaba en la palabra día tras día. Pero muchos dirían entonces, pero es que él era el Hijo de Dios. Sí, pero recuerda, también era 100% humano, 100% hombre. Pero algo importante que a veces olvidamos es que la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 12, y te quiero invitar a ir hasta ahí, nos enseña algo poderoso a través de un hombre. No fue Jesús el que dijo esto. Fue otro hombre, y él dijo algo importante, pero que Jesús estaba caminando en eso. Romanos 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice la palabra que es vuestro culto racional. Jesús estaba en lo racional día a día. Esto realmente es maravilloso. Día a día estaba entregando su vida en el culto racional. Día a día estaba alabando el nombre del Señor, estaba adorando y estaba claramente confiado en la palabra del Señor. Día a día, su culto racional. Al estar así diariamente, entonces él le da valor a esa palabra, día a día. Entonces él está seguro de la promesa, confiado en que el poder de Dios va a ser manifiesto, porque hay una promesa clara de parte del Señor. Así que la palabra dice con toda claridad que simplemente bendijo y confió. Confió en que la promesa sería efectiva, porque la palabra era viva y porque él vivía en esa palabra constantemente, diariamente. Así que esto trajo completamente el cambio. Dice la Escritura, culto racional. Eso es lo que dice, el culto racional. ¿Qué significa entonces cuando hablamos de culto racional? ¿Qué es lo que hacemos en el culto? Alabar, adorar, recibir la palabra. Exactamente eso es lo que hay que hacer todos los días. Alabar a Dios, adorar a Dios, recibir la palabra del Señor, vivir en la palabra de Dios, confiar en la palabra, darle valor entonces a la palabra del Señor. Y esto va a empezar a hacer cosas importantes en nuestra vida, pero es algo diario. Y es que muchas personas dicen, y entonces, ¿cuánto tiempo tengo que dedicarle al culto racional? Es que la palabra no está diciendo que hay que hacerlo por 4 o 5 horas. La palabra de Dios lo está diciendo que todos los días debemos de hacerlo. Al igual que necesitamos todos los días la ración de alimento diario.
para poder tener fuerzas, porque si no nos alimentamos y no tomamos esa ración diaria, ¿qué es lo que sucede con nuestro cuerpo? Se debilita. Y si el cuerpo físico se debilita, el cuerpo espiritual también. Cuando usted y yo no tenemos nuestro culto racional, cuando no le damos la ración a nuestro espíritu día a día delante del Señor, con alabanza, con oración, con adoración, con la palabra de Dios, nuestro espíritu se debilita y entonces no le estamos dando el valor suficiente a la palabra. Es importante que usted y yo tengamos ese culto racional. El Señor Jesucristo tenía todos los días ese culto racional. Es más, este hombre que escribió bajo la inspiración divina, él tenía ese culto racional todos los días. Él era un hombre común, como usted y yo, y él decidió tener su culto racional día tras día, entendiendo que esa era la condición que Dios quería para cada uno. Así que el Señor los envió a sentar a todos. Los mandó a sentar. Y él estaba seguro de que algo venía. Algo venía. Algo iba a ocurrir. Porque en su culto racional, él daba valor a la palabra. Porque en su culto racional, él percibía en su espíritu las cosas. Y ya no había necesidad de orar tanto a la hora de que algo ocurriera. Simplemente eran palabras y las cosas empezaban a fluir. Algunas personas dicen, ¿cómo Jesús sabía cada día qué hacer y cómo hacerlo? Bueno, es que él tenía un culto racional. Él cada día estaba delante del Padre. Cada día tenía comunicación con el Padre. Pero eso era Jesús. No, nosotros también podemos tener comunicación con nuestro Padre todos los días. Es que él tenía más tiempo. No, no es cierto. Todos podemos sacar tiempo. No estamos hablando de horas. Estamos hablando de tener una ración. No una ración muy grande, tampoco estamos hablando de una ración pequeña. Porque si comemos poquito en lo natural, quedamos con ganas de comer más, ¿no es cierto? Y hay personas que comen mucho más que otros, pero debemos de aprender a dedicar el tiempo racional delante del Señor para que entonces nos fortalezcamos en nuestro espíritu y podamos comprender cuándo son los tiempos de Dios para una cosa o para otra, para que tengamos el entendimiento espiritual entonces de entender que el tiempo de los milagros ha llegado y que está caminando delante nuestro, para que comprendamos que no se trata de vivir una vida natural, sino una vida sobrenatural en aquel que nos ha llamado a pasar de las tinieblas a la luz, para comprender que Él, el hacedor de milagros, está junto a nosotros y nos ha brindado esa autoridad para que en su nombre santo todas estas cosas acontezcan para la gloria y para la honra de aquel que todo lo merece y nada más que Él. Entonces Jesús sabía todo lo que tenía que hacer cada día, claro que sí. ¿Por qué? Porque tenía una relación con su Padre. El culto racional era claro en su vida. Así que Jesús día tras día le daba valor a la palabra. Y Él desea que usted y yo podamos entender este principio en nuestra vida, de darle valor a la palabra de Dios, para que entonces la promesa sea eficaz y sea poderosa, sea realmente poderosa, y esto venga entonces a cumplirse. En su ración diaria Jesús oraba, la palabra de Dios lo dice. En su ración diaria Jesús ayunaba, la palabra lo dice. Él tenía todos los días esa intimidad con el Padre, una intimidad clara con Dios. Entonces, Él viene y bendice los alimentos. ¿Y qué es lo que viene después de bendecir los alimentos? Lo sobrenatural. Porque cuando en lo natural estos panes y estos peces se podrían multiplicar, ¿cuándo en lo natural? ¿Cuándo podría ocurrir? Nunca. Pero en lo sobrenatural, eso es natural. En lo sobrenatural, la multiplicación es natural. En lo sobrenatural,
entender que Dios comienza a hacer cosas y quiere hacer muchas más a través de tu vida y la mía, eso es natural. Debemos de comprender entonces el llamado de lo que Dios nos está diciendo. Cuando Él le dio valor a la palabra, vino la promesa. Y la promesa fue efectiva. Simplemente, Señor, aquí están, los bendigo. Y la multiplicación ocurrió. Al instante empezó a hacerse algo maravilloso. Los discípulos empezaron a repartir panes y peces. Ah, mi hermano, si usted pudiera ver esos panes y esos peces no eran pequeños y esos peces jamás tampoco lo podrían ser. Eran peces grandes, eran panes grandes, porque déjame decirte que cuando el Padre multiplica, multiplica de verdad. Multiplica de verdad. Así que la promesa fue efectiva a través de la palabra. Jesús sabía la palabra. El libro de Filipenses capítulo 4 verso 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a ¿qué? En sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No solamente dice que Él va a suplir, dice que Él va a ser abundante. Y grábese esa palabra, abundante. Dice la palabra que Él va a ser abundante. ¿Sabes cuál es el problema? De que muchos cristianos quieren caminar abundantemente, pero no le dan valor a la palabra. Entonces no pueden caminar en esa abundancia que Dios nos está diciendo. Dice la palabra que usted y yo debemos de honrar al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Pero en ocasiones no le damos el valor a la palabra, pero queremos la abundancia de parte del Señor. Y si no lo hacemos, ¿cómo Dios va a multiplicar? Si nosotros no le damos el valor, entonces ¿cómo Dios va a sobreabundar? Si nosotros no hacemos lo que nos corresponde a través de la palabra, entonces ¿cómo va a suceder? Y muchas personas olvidan darle valor a la palabra, y entonces lo sobrenatural en la multiplicación en ese sentido no puede empezar a acontecer. Muchos olvidan y entonces no pueden ver el poder. Entonces no entienden cómo Dios lo va a hacer. Entonces no pueden ver el poder de la provisión. Déjame decirte que el poder de la provisión está cuando usted y yo le damos valor a la palabra de Dios. Entonces simplemente la promesa se activa y el poder de la multiplicación se activa. Y entonces todo empieza a ocurrir de manera poderosa de parte del Señor. Pero debemos de darle valor a cada palabra que Dios nos enseña a través de la Escritura. Muchos buscan las promesas en nuestros días. Son buscadores de promesas, pero no le dan valor a la palabra. Entonces las promesas no pueden darse. Perdón, pero Dios no puede proveer cuando usted y yo no le damos valor a la palabra. Dios no puede multiplicar cuando no le damos valor a la palabra. El Señor no da si no le damos valor a la palabra misma, porque Dios no se puede negar a sí mismo. Y debemos de entenderlo también en nuestro espíritu. Dios no se puede negar a sí mismo en ningún momento. Pero si entendiéramos, si pudiéramos ver esos peces, si pudiéramos ver esos panes que eran grandes y que había abundancia. Era tanta la abundancia que todos tomaban y comían y se saciaban. Pero ¿qué significa saciarse? Saciarse es quedar más lleno de lo normal. Saciarse es más de lo que normalmente tenemos. Es aquella satisfacción de haber comido abundantemente. Todos se saciaron. Más de 10,000 personas se saciaron en esa ocasión. Tantas familias, tantas personas. Los discípulos no entendían, no comprendían esa multiplicación tan maravillosa que estaba dándose en ese momento. Simplemente Jesús levantó sus ojos al cielo y dijo: Señor, bendigo los peces y bendigo los panes. Pero Él caminaba en la ración diaria. Él caminaba cada día en la palabra, dándole el valor a la palabra, y entonces las cosas empezaban a ocurrir.
Así que cuando se hace todo de esta manera, lo sobrenatural es manifiesto. La multiplicación empieza a darse como nunca antes. Miren, hermanos, Dios desea bendecir a su pueblo. Dios desea mostrarse y revelarse a su pueblo. La tierra misma está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Pero ocupamos empezar a darle el valor a la palabra para que la promesa entonces se haga efectiva y se manifieste lo sobrenatural. Darle el valor necesario a ese poder que la palabra de Dios nos dice. Así que, ¿cuándo esto se iba a manifestar? Con las respuestas humanas. ¿Cuándo esto iba a pasar con las respuestas humanas que aquellos discípulos le estaban dando a Jesús? ¿Cuándo podría pasar esto de esa manera? ¿Sabe qué significa? Significa que lo natural nunca va a ser suficiente. Lo natural nunca va a ser suficiente. Solo el Señor sabe cómo hacer que las cosas ocurran, porque en lo sobrenatural hablamos de abundancia. Nunca hay escasez en el Señor. En el Señor hay abundancia, pero cuando le damos valor a la palabra. Muchos creyentes los he escuchado quejarse en el paso de los años, diciendo que no hay, que no alcanza, que no tienen. Déjame decirte algo, ¿le estamos dando valor a la palabra? ¿Estamos realmente dándole el valor o seguimos con lo natural de todos los días diciendo cómo deben de ser las cosas, aconsejando a Jesús? Si le diéramos el valor, las cosas cambiarían y cambiarían maravillosamente. Así que no se acaba el alimento, no se acaban los peces, no se acaban los panes, siguen repartiendo. Y siguen diciendo, alguien más quiere un pedazo más de pan, alguien más quiere un pez, alguien más quiere algo más. Y la gente levantaba la mano seguramente y muchos empezaban entonces a alimentarse aún más y a comer aún más. Aún el horizonte estaba lleno de gente, estaba ya el sol poniéndose, pero todos se estaban alimentando en aquel lugar. Imagínase usted, esto realmente era maravilloso, era la respuesta de algo poderoso, la respuesta a la sobrenaturalidad de Dios, porque solo en lo sobrenatural estas cosas pueden acontecer. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay otra alternativa. Entonces, ¿qué significa ser un sacrificio vivo? Dice la palabra. La palabra nos dice el culto racional. ¿Qué significa entonces ser un sacrificio vivo? La palabra nos dice, significa entonces entregarnos diariamente delante del Señor. ¿Por qué? Porque un sacrificio es algo que se entrega, un sacrificio es algo que se da, es algo voluntario que se entrega delante del Señor. Nosotros debemos de entregarnos a Él como un sacrificio puro, vivo. Un sacrificio en santidad, en busca de su presencia. No solamente se dice que me entrego, porque mucha gente llega y dice, es que yo me estoy entregando a Dios. O mucha gente dice, yo ya me entregué a Dios, pero siguen siendo los mismos. No hay cambios. Si nos entregamos, si somos un sacrificio vivo y nos entregamos en el altar del Señor, significa que ya dejamos de ser nosotros y es Dios en nosotros, que es aquel el que toma control y gobierno de nuestra vida. Significa que hay dominio propio en nuestra vida para poder entender qué cosas son sí, qué cosas son no. Hacia dónde caminamos y hacia dónde no debemos de avanzar. ¿Me estoy dando a entender? Si somos un sacrificio vivo, nos presentamos delante de Dios y como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Significa entonces que muero a mi carne para que mi espíritu crezca y para que mi vida entonces sea una vida diferente. Y debo demostrar que hay frutos porque somos diferentes. Eso es un sacrificio vivo. Jesús mostraba día tras día un testimonio claro de lo que representaba estar en el altar del Señor. Ahí, en ese sacrificio diario delante del Señor, entregando y cediendo. Porque todos los días usted y yo debemos de entregar cosas a Dios. Todos los días debemos de ceder cosas delante del Señor.
Todos los días ocupamos que algo sobrenatural nos visite, la presencia de su Santo Espíritu para generar transformaciones necesarias en nuestras vidas. Porque usted y yo vamos hacia lo sobrenatural. Vamos a darle el valor necesario a esa palabra y vamos a creer entonces que esa gracia y esa gloria y ese favor de Dios empezarán a ser manifiestos, porque estamos claramente dirigidos, viviendo día tras día a través de la palabra de Dios. Pero cuando no es así, buscamos las alternativas. Lo primero que viene a nuestra mente son las alternativas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer aquellas cosas? Utilizamos nuestro raciocinio y nuestra naturalidad para poder solventar todas las cosas en medio de cualquier circunstancia. Y usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Qué viene a nuestra mente cuando estamos enfermos? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la alternativa? Usted mismo se está respondiendo en este instante y debe entender que si es algo natural o es algo sobrenatural. Estás permitiendo de que algo sobrenatural te venga y cambie y transforme, o simplemente estamos dejándonos guiar día tras día por las cosas naturales. Las promesas de la palabra de Dios se tornan verdaderas, pero hay una condición previa. La condición previa es darle valor a la palabra del Señor. Pero cuando estas cosas caminan juntas y le damos el valor a la palabra, le damos el valor a las promesas, entonces el poder de Dios se empieza a manifestar. La gloria de Dios se empieza a generar, se empieza a gestar. Cuando usted y yo caminamos en la palabra, y quiero tratar de explicarme aún más. Cuando tú y yo caminamos en la palabra de Dios y nos alineamos y le damos el valor a la palabra de Dios, las promesas se empiezan a gestar en nuestro espíritu. O sea, que tenemos periodos de gestación por cada promesa. Simplemente están dispuestas a salir, a nacer, a vivificarse. Y cuando viene la situación, la necesidad de utilizarlas, y confiamos en el valor de esa palabra, simplemente la promesa se hace efectiva. Simplemente ocurre. Por eso Jesús simplemente presentó. Él estaba gestando día tras día las promesas. Estaba gestando día tras día cada palabra poderosa que ya se había dado. Es como estar embarazado de un montón de promesas y entender que esas promesas van a gestarse, van a nacer en cualquier instante. Cuando se requieran, simplemente salen. No hay necesidad de largas oraciones. No hay necesidad de oraciones religiosas, porque en tantas ocasiones nuestras oraciones son tan religiosas. Simplemente miramos a Jesús diciendo: Señor, las presento y las bendigo, y la multiplicación empezó a brotar. Simplemente se dio. Miramos a Jesús en tantas ocasiones decir simplemente: sé sano, y las personas eran sanas. Él no hacía grandes oraciones. Simplemente Jesús decía: sal fuera, y salían fuera aquellos demonios y dejaban libres a aquellas personas de las situaciones. No había necesidad de tanta oración larga. ¿Por qué? Porque había valor en la palabra. Las promesas estaban ahí gestándose constantemente. Todo estaba caminando en sincronía. Todo estaba aconteciendo. ¡Qué maravilloso es esto! Todo estaba ahí. Simplemente se iba a multiplicar. Simplemente iba a ocurrir. Todo iba a darse. Todos iban a ser saciados. Porque viene la sobrenaturalidad de parte de Dios. Y cuando hablamos de esa sobrenaturalidad alcanza para dar a muchos más. Dice la Escritura que después de que todos fueron saciados, traían cestos llenos de peces y panes que sobraban. Sobraban. Es que había abundancia. Había sobreabundancia. Mi pregunta es: ¿queremos caminar en la abundancia? ¿Queremos caminar en esa abundancia de parte del Señor?
pues entonces tenemos que darle valor a la palabra. Esto es importante en nuestras vidas, porque el Señor le dio valor a la palabra cada día, cada momento, a cada instante. Eso realmente es importante. Cuando usted y yo le damos el valor, el poder empieza a explotar. El poder empieza ahí a moverse, a manifestarse. Pero esto es para aquellos que deciden caminar como un sacrificio vivo. Escúchelo. Estas manifestaciones, esta sobrenaturalidad, es para aquellos que deciden caminar día a día como un sacrificio vivo, teniendo su culto racional, entregándose y dispuestos a ejecutar cambios en sus vidas, siendo sensibles y obedientes a lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dejar de cuestionar a Dios, dejar de dar consejos a Dios, porque en lo natural acostumbramos a darle consejos a Dios. En lo natural somos nosotros los que decimos al Señor cómo hacer las cosas, pero en lo sobrenatural simplemente dejamos que aquel que todo lo puede simplemente lo haga conforme su plan, en su momento y en su tiempo perfecto, porque entendemos cuál es la voluntad de Dios, porque hasta eso, déjeme aclararlo, ocupamos saber cuál es la voluntad de Dios y cuándo es el tiempo de Dios, porque cuando usted y yo tenemos nuestro culto racional, comprendemos el tiempo de Dios, comprendemos cuándo es el momento para que algo suceda y cuándo es el momento aún para que esto no pase. Comprendemos con claridad entonces cómo Dios desea hacer las cosas y aprendemos a tener paciencia. Aprendemos a comprender, como dice la Escritura, que hubo personas entendidos en los tiempos de Dios, los hijos de Isaacar, que seamos entendidos en los tiempos de Dios, pero tenemos que ir al culto racional entonces, para comprender cuándo llegan los tiempos, porque hasta eso, personas que ni siquiera tienen su culto racional, quieren obligar a Dios a que las cosas se hagan a su manera, a su forma y en su tiempo. Y no funciona de esta manera. Dios quiere hacer cosas grandes. Y el tiempo de estas cosas grandes y maravillosas ahora mismo ha llegado. El tiempo de darle valor a la palabra, valor a la promesa y valor al poder de Dios para que la sobrenaturalidad de Dios sea manifiesta, ahora mismo está dándose. Ahora mismo esa sobrenaturalidad de Dios está tocando tu espíritu. Esa sobrenaturalidad de Dios está ministrando tu espíritu. El Espíritu Santo está hablando a tu vida ahora mismo. El Espíritu Santo te está inquietando y te está ministrando a un nivel nuevo y fresco, porque Él tiene planes y propósitos para con tu vida, y el tiempo de someterse a Dios, el tiempo de entregar genuinamente nuestra vida delante de Dios ha llegado. El tiempo de avanzar ha llegado. El tiempo de caminar certeramente, confiadamente, seguramente en el Señor también ha llegado. El tiempo de abandonar el temor y la angustia ha acontecido ahora mismo, porque muchas personas en este instante están siendo libres de ese espíritu de temor, y el dominio propio está tomando control de una serie de áreas de sus vidas. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, envío palabra de sanidad sobre tu cuerpo. Y no importa la situación que estés pasando, ahora el poder de Dios te toca, el poder de Dios te sana y viene libertad aún de cautividades en tu vida, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Porque simplemente hoy anunciamos esta palabra, que se ha hecho, que se ha hecho. Padre, gracias por todos los que están recibiendo esta palabra. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque esta palabra ejecutará la obra precisa y poderosa para todo aquel que está sediento de ti y que comprende que hay más, que aunque es una palabra simple, también es una palabra profunda, porque en Dios
Y en su palabra hay profundidades necesarias a las cuales debemos de penetrar a través de la revelación de su Santo Espíritu. Que la paz de Dios esté sobre ti, mi amado hermano. Que la bendición de Dios te sorprenda día tras día. Y recuerda, hay que darle valor a la palabra del Señor. Un abrazo a la distancia de esta su casa. Fe y Milagros, te bendecimos. Y para este servidor José González, ha sido un tiempo maravilloso el poder anunciar la hermosa palabra del Señor. Que el Señor sobreabunde.